Y pedimos en esta mañana, abre nuestros ojos, como hemos cantado, Señor. Como el apóstol oró, Señor, por la iglesia diciendo que sean abiertos los ojos de nuestro entendimiento para que podamos conocer y probar cuál es la herencia que tenemos en Cristo Jesús. Que puedan ser abiertos los ojos de nuestro corazón, Señor, para que podamos ver tu santidad y así tu santidad alumbre a nuestras vidas y así podamos ver la maldad que hay en nosotros, Señor, el pecado que hay en nosotros. Y como el rey David también dijo, Señor, examíname, pruébame, ve si hay en mí algún camino malo y guíame por el camino eterno. Señor, nosotros no nos ponemos delante de tu presencia, no queremos estar expuestos a tu palabra como aquellos que ya lo tienen todo, aquellos que ya lo saben todo, aquellos que son perfectos, sino que como aquellos que son imperfectos, Dios, reconociendo nuestra imperfección, reconociendo nuestra necesidad, incluso de cosas que ya sabemos, de seguir escuchándolas, de volver a escucharlas, de recordarlas, Señor, porque nuestro corazón tiene la tendencia a olvidarse. Y por eso pedimos en esta mañana una vez más, enamóranos, atráenos hacia ti, Señor, y muéstranos la verdad. Y danos la capacidad, el poder. Obra en nuestro corazón, Señor, para que abracemos a la verdad. Abracemos tu verdad, la acojamos, Señor, y la atesoremos en nuestro corazón. En el nombre de Jesucristo clamamos, Padre. Amén. Amén. ¿Cuántos acordáis de cuando erais pequeños? Estaba allí en primaria, hace tiempo, algunos. Y el maestro os dio una semillita con un vasito y algodón, ¿no? O dijo, mira, llevad esta semilla a casa, pedid a vuestros papás que cojan esto, ¿no? Y plantad la semillita y vais a ver cómo va a brotar un árbol, ¿no? Qué interesante era, ¿no? Está cada día, ya salió. Algunos niños, por despiste, no metían bien la semilla y entonces quedaba por encima y luego se secaba y no funcionaba y no hacía nada. ¿Por qué? Tiene que estar metida ahí en medio del algodón, ¿no? Y esto nos recuerda, ¿no? Y no sé si te has preguntado alguna vez, ¿no? Si la fe que profesas, si es una fe verdadera o si es una fe profunda o si es simplemente una fe superficial o una apariencia. ¿Y por qué te hago esta pregunta, ¿no? O te hago esta propuesta, ¿no? De si has preguntado, porque el texto que vamos a leer hoy, yo lo he llamado, ¿no? El engaño de la fe superficial. El engaño de la fe superficial, porque es una advertencia que el Señor nos da este texto contra la fe que se queda solo en las apariencias. Una fe que se queda solo en las apariencias. Muchas personas caen en este engaño de una fe superficial, una fe que parece sólida, pero no nos transforma ni da fruto real en la vida. Pero tú lo ves, parece, pero luego lo miras bien y dices, qué raro, pero hay algo que no cuadra aquí. Porque la apariencia es de piedad, la apariencia es, incluso el lenguaje parece ser una persona que cree en Dios. Dice, no, que Dios te bendiga. Dice, no, si Dios quiere. Pero cuando vas a conocer en profundidad, dice, algo aquí que no cuadra. Porque es una fe superficial. Y vamos a ver un hombre en este texto que cayó en esto. Y de manera muy clara demuestra la palabra de Dios. Jesús ya nos enseñó esto, ¿verdad? Con una poderosa imagen en Juan 12, 24 y 25, cuando Él dijo, de cierto, os digo que si el grano de trigo no cae en la tierra y muere, queda solo. Pero si muere, entonces lleva mucho fruto. Y luego Él explica un poquito diciendo, el que ama su vida, la perderá.
Es decir, aquel que ama más a su vida, sus pensamientos, sus cosas, yo tengo mis planes y quiero que Dios venga y bendiga mis planes. Si Dios tiene planes, bueno, Él que tenga los suyos, pero yo tengo los míos, ¿no? A veces la gente nos dice esto, pero actúa de esta manera en la vida. Como si Dios tuviese que ir detrás de uno bendiciendo lo que uno decide hacer. Pero bíblicamente es Dios aquel que obra y nosotros somos los que vamos detrás de Él diciendo, Señor, ¿qué quieres de mí? Heme aquí, estoy dispuesto a lo que tú quieres. Y luego dice, no, pero si muere, lleva mucho fruto. Y él dice, el que ama su vida, la perderá. Y el que aborrece su vida en este mundo, para vida eterna, la guardará. Entonces, hoy exploraremos el peligro que hay en dejarse engañar por esta fe superficial. Esta fe que queda solo en las apariencias, esta fe que queda solo en la superficie, pero no ahonda en lo que es de verdad ser un discípulo de Cristo. Vamos a ver el contraste de una fe superficial en el texto que vamos a leer y el contraste de una fe profunda, de una persona que está sirviendo o parece que está sirviendo a Dios, una persona que incluso dice que cree en Cristo, pero luego sus obras y las cosas que habla no coinciden con lo que dice que cree. Y luego vamos a ver a unos que sí profesan una fe en Cristo, pero que viven aquello que están hablando, ¿no? Esto es lo que vamos a ver. Hay un peligro entonces de dejarse engañar por esta fe superficial. Y vamos a ver en la historia de Simón, este hombre que vamos a ver en el texto de hoy, que era un Simón que la Biblia lo llama el mago, ¿no? Y Dios lo usa como una advertencia a nosotros para no caer en la trampa de la fe sin transformación. Y esto yo creo que nos ayuda mucho como cristianos, o nos puede ayudar, en primer lugar, a mirar hacia adentro, ¿no?, de nosotros, para que nuestra vida y nuestra relación con el Señor no esté de manera superficial. Pero también nos ayuda a no caer en el cuento de personas, ¿no?, que hoy en día tenemos acceso a multitud, ¿no?, a cantidad de predicaciones, de frases, de cosas que la gente comparte, que vemos, ¿no? Hoy los sistemas están hechos para que ya te llegue la información. Entonces hay cosas que no hace falta ni buscar, ni que un amigo te envíe, sino que el mismo sistema ya te provoca a que tú recibas para que lo mires. Y cómo poder estar guardado de pensamientos, de frases, de enseñanzas que no son bíblicos, ¿no?, que te incitan, te provocan a tener una fe superficial. Y en realidad lo más fácil es tener una fe superficial, porque no requiere de ti morirse, no requiere de ti negarte a ti mismo, cargar tu cruz para seguir a Cristo. La fe superficial es fácil. Entonces hay cantidad de iglesias hoy en día que están abrazando esta fe superficial porque es cool, ¿no? Es guay. Es decir, mira, qué bueno que es Dios, ¿no? Él no se importa con lo que yo hago, yo puedo vivir la vida como yo quiero, entonces yo voy allí, Él me bendice, Él quiere que yo esté bien, Él quiere me dar el mejor trabajo del mundo, Él quiere darme la mejor casa, Él quiere darme el mejor coche. Entonces, la relación con Dios es como ir al mercado, ¿no?, y decir, mira, aquí me va a dar, yo simplemente tengo que pasar en caja, ¿no? Tengo que en la mañana hacer una oracioncita, a veces leo algún versículo para que Dios vea, mira Dios, yo estoy aquí atento, ¿eh? Entonces la fe superficial siempre juega con Dios de que, bueno, yo quiero algo que Dios tiene, como Dios es todopoderoso, entonces yo quiero que Él me dé una vida buena aquí en la tierra. Entonces voy a ir jugando con el pensamiento de estar a veces sintiéndose culpable, ¿no? Diciendo, uy, es que esta semana me he despistado y, ay, Dios, lo siento, que no me castigues, Dios, no me castigues porque yo no he leído la palabra esta semana. Entonces, ves que es una relación con Dios que es totalmente vacía. Y vemos que esta fe transformadora
Este grano de trigo que Cristo habló, que necesita morirse, es una fe verdadera, transformadora, que no basta solo creer de manera superficial o aparentar ser un discípulo de Cristo. Es necesario morir a uno mismo. Morir al ego, a esta fe vana, a las apariencias. Porque, amados, si hay una cosa que le gusta al ser humano, que no es un creyente regenerado, incluso el que es regenerado lucha con esto, ¿no? El que no es, se entrega, ¿no? ¿Qué son las apariencias? Las apariencias. Entonces, seguro que conocéis, ¿no? O si no conocéis, podéis acordar de haber sido tentados en ello, ¿no? Estás, no sé, estás en tu casa, ¿vale? O en tu piso. Vas al garaje. Luego encuentras un vecino y el vecino pasa con un cochazo. El 0 kilómetros se acabó de salir, ¿no? Y tú miras a tu coche y dices, tiene 20 años, ¿no? Y esto el diablo lo usa para intentar robarte la paz y decir, mira, tú sirves a Dios, mira, tú estás ahí y mira el coche que tiene el otro, mira el coche que tienes tú. ¿No? La apariencia. Pero tu coche está pagado, el otro está ahí sudando porque tiene 15 años para pagar, está ahí, no puede dormirse a veces porque tiene... Pero la apariencia, ¿me entendéis? Somos muy tentados en esto. Y una tentación al ser humano es vivir una vida con Dios de apariencias. Porque también en el medio cristiano se puede vivir de esta manera. Se puede buscar, no, aquel que ora más fuerte, aquel que se arrodilla más, ¿no? Aquel que gana más gente a Cristo. Hay muchas cosas en la vida cristiana que nos pueden llevar a vivir de una manera de apariencias, para que la gente vea, pero en el fondo, en el corazón, está todo vacío. Porque no hay la muerte del yo, sino que es una búsqueda para ganar, para guardar el versículo que hemos leído, ¿no? Amar su vida. Yo me amo tanto que quiero que la gente me vea como una persona súper guay, súper espiritual, ¿no? Y esto va totalmente en contra de lo que es ser un discípulo de Cristo. Dios nos quiere llevar a crecer esta fe genuina dentro de nosotros, profunda, fructífera, capaz de resistir pruebas y fuegos y dar frutos para su gloria. Entonces, en este pasaje que leeremos hoy, veremos el engaño de esta fe que solo parece, pero no transforma. Y el llamado urgente que el Señor nos hace para morir y vivir una nueva vida con Él. Por eso yo te ruego en esta mañana que estés muy atento y aproveches la oportunidad para examinarte a ti mismo. A la luz de la palabra de Dios, ¿no? Porque el Señor nos advierte, ¿no? En Lucas 11:35 Él dice, mira pues, mira la advertencia del Señor, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. ¿Cómo puede ser que la luz que hay en mí sea tinieblas? Si yo tengo una fe superficial, si yo tengo una relación con Dios superficial, entonces la luz que hay en mí, es decir, se ve, parece real, parece luz, ¿no? Mira cómo habla de Dios, mira cómo sirve, cómo tiene tiempo para las cosas de Dios, pero cuando aprietas para salir jugo, no hay nada, está todo seco, porque está solo de apariencia. Entonces el Señor dice, mira pues, no suceda que la luz que en ti hay sea tinieblas. Entonces, aprovechando este texto de hoy, ¿no? Ocúpate de tu salvación con temor, como dice la palabra, meditando en el texto de hoy, con temor y temblor. Filipenses 2:12, el Señor dice, por tanto, amados míos, como siempre habéis obedecido, no como en mi presencia solamente, sino mucho más ahora en mi ausencia. Ocupaos en vuestra salvación con temor y temblor. Es tu responsabilidad, es mi responsabilidad, mirarnos a nosotros mismos y decir, Señor, ¿de verdad estoy siendo sincero? ¿De verdad estoy siendo transparente contigo? ¿De verdad mis intenciones
están puras delante de ti? ¿De verdad mi relación contigo es profunda? ¿Estoy dispuesto en mi vida, en las pruebas que tú me estás dando, estoy dispuesto a morir para mí mismo? ¿De verdad me estoy muriendo? ¿Estoy dando oportunidad para que muera? ¿Estoy abrazando la cruz de verdad? ¿O estoy viviendo de una manera superficial? Esto es ocuparse de la salvación con temor y temblor. Es mirar y estar consciente de nuestra relación con el Señor, porque es tu responsabilidad y es mi responsabilidad hacerlo. El Señor nos mandó, ¿no? Es un mandamiento, ocupaos. Y no es como aquello que dice, ay, hoy estaré salvo, mañana perdido, lo pasado mañana, porque la Biblia no dice esto. La Biblia nos asegura que el Espíritu Santo de Dios nos sella. El Señor da cantidad de versículos para asegurarnos de nuestra salvación. Pero esto no es excusa para decir, mira, entonces ya, una vez salvo, siempre salvo, sí, puedo vivir de cualquier manera. La palabra de Dios no nos dice esto. Dice ocuparnos de nuestra salvación. Dice, yo te sello, yo cumplo mi palabra y mi promesa de darte salvación. Pero ojo, ocúpate de tu salvación. No vive de cualquier manera. Mira que tu fe no sea esta fe superficial. Entonces, en esta mañana vamos a ocuparnos, ¿no? de esta manera, en nuestra fe, mientras meditamos en este texto que nos toca ser expuestos, porque estamos haciendo la serie, ¿no? del libro de Hechos, y es lo que nos toca meditar sobre él, ¿no? Para poder seguir siendo ministrados por el Señor en lo que Él nos escribió, nos dejó escrito y revelado en el libro de Hechos. Ahora, ojo, cuidado, ¿no? Con el creyente tenista. ¿Conocéis, no? El creyente tenista. El Señor le tira la pelota y Él siempre la tira al otro, ¿no? El Señor quiere llevarte a ser quebrantado y dice, esta palabra sería tan buena para qué. El Señor pena que no vino al culto. A Él le vendría genial, ¿no? Ese es el creyente tenista. Siempre está tirando la pelota al tejado del otro. No, no la quiere quedarse, ¿no? Entonces, ojo, para no caer en esta tentación esta mañana, porque el texto también nos ayuda a poder estar atentos de no caer, ¿no? En estas trampas de personas que están hablando de una manera superficial en la vida con Dios, pero el Señor lo que espera de nosotros es que en primer lugar miremos nuestro propio corazón. Tenemos la oportunidad de dejar que la palabra sea como un espejo para nosotros. Podemos mirar esta imagen, ¿no? Y por la gracia de Dios podemos llegar a arrepentirnos y a rendir nuestro corazón, las áreas de nuestra vida que estamos teniendo con Dios una relación superficial. Y que el Señor nos guarde, ¿no? De este engaño de la superficialidad. Vamos a leer Hechos capítulo 8, a partir del versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria, haciéndose pasar por alguno grande. A este oían atentamente todos, desde el más pequeño hasta el más grande, diciendo, este es el gran poder de Dios. Y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Ahora fijaros el versículo 13. También creyó Simón mismo y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe. Y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan. Y el versículo 15 sigue diciendo, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo,
les ofreció dinero, diciendo: dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. Entonces Pedro le dijo: tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. No tienes tú parte ni suerte en este asunto, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón. Porque en miel de amargura y en prisión de maldad veo que estás. Respondiendo entonces Simón, dijo: rogad vosotros por mí al Señor, para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Y el 25 termina diciendo: y ellos, ¿no?, Pedro y Juan y los que estaban allí, habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén, y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el evangelio. ¿Quién es el personaje principal en esta historia, hermanos? El que es clave aquí es el Simón, ¿no? ¿Quién era este hombre? La Biblia no nos da mucha información de quién era Simón, pero sí que vemos que muchos de los samaritanos le consideraban como un líder, un referente espiritual, incluso el apodo que le daban era el gran poder de Dios. Entonces, imaginaros, ¿no?, una persona que es vista por la comunidad, que es vista por la gente que vivía allí, como una persona que tenía poder de Dios en su vida, y que el poder de Dios se manifestaba en su vida, es decir, a través de él, y que la gente le escuchaba. Dice que todos paraban para oírle. ¿Cómo Simón se hacía ver? Vamos a volver a leer el versículo 9. Pero había un hombre llamado Simón que antes ejercía la magia en aquella ciudad y había engañado a la gente de Samaria haciéndose pasar por algún grande. Fijaros bien, el engaño que él estaba acostumbrado a vivir es hacerse más grande de lo que él era. La palabra de Dios en el Nuevo Testamento nos invita a mirarnos a nosotros de manera sobria. Es decir, podemos ser conscientes de los dones que Dios nos dio, de las cosas que podemos hacer, que tenemos habilidad para hacerlo, y de nuestras debilidades también, pero que sea de manera sobria. No sea aquello de que, yo soy el más, ¿no? El que mejor toca en Lleida soy yo. Dios no nos invita a tener una mirada así distorsionada. Y este hombre estaba acostumbrado en su vida a distorsionar la apariencia que él tenía delante de los demás para que se le viese como alguien grande, más grande de lo que era, haciéndose pasar por algún grande. Entonces, es importante que vayamos conociendo a Simón desde lo que la palabra de Dios nos presenta a él, ¿no? Y el versículo 10 ya dice la respuesta. ¿Cómo es que la gente le veía a él entonces, ¿no? Como yo lo dije. Y a este oían atentamente todos. Hermanos, un hombre que usaba de estrategias para manipular a la gente, para que la gente estuviese mirándole a él como una persona grande. Y la gente estaba oyéndole atentamente. Desde el más pequeño hasta el más grande. Y se quedaban asombrados, versículo 10, diciendo: este es el gran poder de Dios. ¡Qué terrible! ¡Qué terrible que Simón viviese de esta manera engañosa! Pero qué terrible también que la gente allí no pudiese ver que era un engaño. ¿Y cuántas personas están viviendo una fe superficial, una vida de apariencia con Dios, y desde el púlpito intentan llevar a otros a vivir una fe genuina con Dios,
pero lo que sale es lo que vive, porque solo puede salir de lo que está en el corazón. Por eso vemos tantas veces hoy en día, o tantas cosas hoy en día, o tantas predicaciones, que parece más un coaching, ¿no? Un ayudante personal, un psicólogo, todo menos un discípulo de Cristo. La gente lo veía como alguien grande. Y el versículo 11 decía, y le estaban atentos porque con sus artes mágicas les había engañado mucho tiempo. Entonces, ¿cuál era el enfoque de Simón? ¿Qué es lo que él hacía? Estaba constantemente pensando cosas, engendrando cosas en su corazón para ver cómo él podía seguir engañando a la gente y que la gente le siguiese viendo como alguien más grande de lo que era. Este era el hombre que nos presenta la Biblia. Así él estaba acostumbrado a vivir y esta era la dinámica que él tenía en su vida. ¿Y cuántos hoy en día también usan de cosas espirituales para parecerse más grande a las personas de lo que son, para manipular a las personas? Yo que he pasado por tan cantidad de iglesias, ¿no? Yo ya he visto hermanos que no se ponían de acuerdo en alguna situación, que no era ni pecado ni una ni otra, simplemente dos puntos de vista diferentes de hacer algo, ¿no? Es como decir, ¿cómo es la mejor manera para distribuir las sillas? Algunos tendrán una opción, ¿no? Una idea, otros otra, o para quitarlas todas y luego volver a ponerlas. Cada uno tendrá una idea. Mejor las apilamos, cada hilera esta y luego otra, y otra. No, mejor las movemos. Es decir, hay cantidad, como que hay cantidad de gente, cantidad de opiniones. Pero yo ya he visto hombres diciendo, no, pero Dios me dijo que se tiene que hacer así. Y allí, hermanos, ya, ¿quién puede ir en contra de lo que Dios dijo? Usar el que Dios dijo para manipular y para que la gente haga lo que uno quiere. A veces es cierto que Dios puede dar una instrucción o puede hacer que uno tenga un sentir, pero la manera de transmitir demuestra si queremos usar esto de manipulación o si simplemente decir, mi hermano, yo entiendo lo que esto, ¿no? Entiendo tu punto de vista, esto, pero de verdad yo siento en mi corazón que es esto lo que Dios espera que hagamos. Pero entonces vamos a hacer lo siguiente, vamos a orar y si Dios habló conmigo de verdad, también hablará contigo. ¿Me entendéis? Hay maneras de poder compartir que demuestra que, vale, yo estoy dispuesto a ceder o estoy dispuesto a escuchar, a ponderar. No, calma, piensa, no, frena. Ahora, Simón estaba acostumbrado a una dinámica de que él era aquel que hacía artimañas para engañar a la gente. Esta era su dinámica. Ahora, lo curioso, hermanos, es que llegaron los discípulos allá. ¿Os acordáis, no? De que tuvieron que huir y huyeron no los apóstoles, ¿no? Sino que la iglesia huyó. Tuvieron que huir y fueron predicando. Esto vimos la semana pasada, que empezó a ser una persecución fuerte, ¿no? En la iglesia. Ahora, vamos a ver el versículo 12 que dice, pero cuando creyeron a Felipe, que anunciaba el evangelio del reino de Dios y el nombre de Jesucristo, se bautizaban hombres y mujeres. Y el 13 dice, también creyó Simón mismo, y habiéndose bautizado, estaba siempre con Felipe, y viendo las señales y grandes milagros que se hacían, estaba atónito. Entonces uno mira esto y dice, ¡gloria a Dios! Un alma más para Cristo. Él entregó su vida a Cristo, ¿no? Se bautizó incluso. Él dijo que cree en Cristo. ¡Aleluya! ¿No? Salvado está. ¿No? Ya está hecho. Ya hizo la oración de fe. Ya está, ya lo tiene todo hecho. Muchas veces predicamos y pensamos de esta manera. Incluso la persona viene cada domingo en la iglesia y uno ya ni le pregunta cómo está su vida espiritual, nadie le discipula, simplemente todos dicen, bueno, ya hizo una oración de fe, ya se bautizó, ya está en las manos de Dios, ¿no? Ya no se preocupa de saber, hermano, ¿cómo estás? ¿No? ¿Cómo está tu vida espiritual? ¿Cómo está tu casa? ¿Cómo está tu corazón? ¿Cómo está tu familia? ¿No? ¿Cómo está tu testimonio con tu familia?
No nos preocupamos. Y este hombre tenía toda la apariencia de ya está. Se bautizó, ¿no? Declaró que creía en Cristo. Dice que creyó. Y estuvo al lado de Felipe. Fijaros bien, ¿no? A los que les gusta ¿cómo se dice? Bueno, es el modelo de los 12 se llama, ¿no? Uno que Cristo tuvo 12 discípulos, entonces cada uno tiene que tener 12 discípulos, ¿no? Entonces aquí es el versículo para decir, mira, ahora Simón era uno de los 12 de Felipe, ¿no? Su discípulo, estaba siendo discipulado por él, estaba donde él iba, Felipe iba, Simón iba. Y empezó a ver, mira, vio grandes señales, grandes milagros que se hacían. Testificó con sus propios ojos el poder manifestado de Dios y el poder sobrenatural de Dios en la vida de las personas. Es decir, aquí uno ve esto y dice, mira, un discípulo de Cristo, ¿no? ¿Cómo que no va a ser convertido? Es una persona que, ¿dónde está el pastor? Allí está también. ¿Cuáles son las marcas, hermanos, de una persona que nació de nuevo? ¿Cuáles son las marcas bíblicas que podemos ver que una persona de verdad nació de nuevo? La primera marca, es que la conocemos todos, ¿no? Es creer en Cristo, ¿no? Dice que el que cree será salvo, ¿no? Pero el que no cree ya está perdido. Ahora, no es solo decir que cree o tener esta fe superficial. Ah, mira, como un simpatizante, ¿no? Yo ya he visto mucha gente asistir a iglesias, incluso durante meses, pero ser un simpatizante. Ah, no, es que me gusta estar con la gente, es buena gente, no me gustan las ideas de Cristo. Habla así como si fuese ideas, pensamientos, como si fuese una persona iluminada que vivió y habló de amor. Y entonces, bueno, a mí me gusta escuchar sobre el amor. Pero cuando tú empiezas a hablar de pecado, del infierno, la persona dice, uy, no, estas cosas son muy feas, esto no me gusta. Porque es un simpatizante de las cosas que son atrayentes y que le gusta ver en el Evangelio. Le gusta ver en Cristo, pero las cosas que no le gustan, no, esto ya no es conmigo. Entonces, una persona nacida de nuevo, en primer lugar, creyó. Pudo ver, por la gracia de Dios, pudo ver la muerte de Cristo y entender, Dios lo hizo por mí. Señor, no lo merezco, no lo merecía, pero gracias por tan grande amor. Ahora, esto le lleva, este creer de manera profunda, le lleva a uno a arrepentirse, al arrepentimiento, a decir, Dios, miserable hombre que soy, porque mira cómo he vivido hasta hoy, dando la espalda a ti, dando la espalda a tus principios, a tu palabra, a tu ley. Señor, miserable hombre que soy, perdóname, Señor, por cómo he vivido hasta hoy. Y Señor, cámbiame con tu espíritu, que yo a partir de hoy empiece, Señor, un nuevo tiempo en mi vida. Este es el clamor del corazón. Y es lo que el Señor hace en el corazón de aquel que nace de nuevo. Le conduce al arrepentimiento. Como dice la palabra, ¿no? El lloro, según el mundo, produce más pesar. Pero el lloro de parte de Dios, la tristeza de parte de Dios, nos conduce al arrepentimiento. Entonces, la segunda marca de aquel que nació de nuevo es que se arrepiente de verdad. Es un arrepentimiento genuino. No es aquello de que, estoy mal porque sufro las consecuencias por haber hecho algo malo. Pero si tuviese la oportunidad, volvería a hacerlo. Uno no lo dice, pero a veces es esto lo que el corazón siente. Simplemente el pesar de sufrir las consecuencias del pecado, pero no está dispuesto a arrepentirse. Y luego, por el arrepentimiento que el Señor produce en el corazón, hay un cambio de dirección en su vida, hay un cambio en el fundamento de su corazón. Donde antes había una guerra y una lucha con la ley de Dios, ahora hay una capacidad de abrazar la ley de Dios y de abrazar la verdad bíblica y decir, Señor, es verdad. Así de malo soy yo, así es mi corazón. Yo soy rebelde en mi corazón, Señor.
porque constantemente me das la oportunidad en cada día de hacer lo bueno y muchas veces yo elijo hacer lo malo, Señor. Mi corazón me engaña, yo caigo. Señor, ayúdame. Entonces vemos que hay un cambio de dirección. Yo caminaba hacia un lado, dando la espalda a Dios, pero cuando el Señor me permite creer, cuando yo recibe el anuncio del Evangelio, el Señor abre mis ojos y veo la gracia y el amor de Dios y su bondad, yo digo, Señor, me arrepiento como estoy viviendo. Entonces, ahora vivo mirando hacia Él, mirando su palabra, mirando su ley. Y empieza entonces lo que la palabra llama el proceso de santificación en nuestro corazón. Y vamos viendo que el Señor nos va santificando. Ahora deja de haber una lucha para con Dios y su ley y empieza a haber una lucha en contra del pecado. La parábola del sembrador nos ayuda a mirar qué está pasando aquí con este tipo de Simón y lo que puede pasar cuando vemos esta incongruencia, ¿no? Una persona que se dice cristiana, una persona que tiene incluso actitudes piadosas, que tú dices, tiene toda pinta de cristiano, pero cuando se le aprietan las situaciones, la vida le aprieta, tú dices, uy, pero esto no tiene que ver con un cristiano. ¿Qué está pasando aquí? Mira, en la parábola del sembrador que dice, nos habla de 3 grupos distintos de personas. Uno de ellos es fácil detectar, ¿no? Que es cuando dice que el sembrador echó la semilla y cayó por el camino. Entonces, Cristo dice que estos son aquellos que no entienden y viene el enemigo y les roba la palabra. Entonces, esto habla de aquellos que escuchan, pero están ahí en sus pensamientos, están en la dureza de su corazón, están ahí. No la reciben, ni para nada. Incluso dentro de este grupo están los que enseguida rechazan, ¿no? Como hay gente que nos hace aquí, ¿no? A veces empezamos a compartir, la persona dice, soy tu amigo, te conozco, eres una buena persona, pero no me vengas a querer comer el coco, porque yo ya sé de lo que va todo esto. Semillas que tiraste, pero se cayó allí, por el camino. Ni entra en la tierra. Este es fácil de ver, ¿no? Este grupo de personas. Ahora, ¿cuál es el otro grupo de personas? Aquel que la palabra llama al final, ¿no? Que la tierra es buena. Aquel que la semilla entra, puede morirse allí y dar fruto. Y dice que habían frutos de 30, 60 y 100 por uno. Esto yo creo que puede apuntar también, ¿no? El Señor da diferentes dones y talentos a nosotros, ¿no? Y los planes que Él tiene para nuestras vidas, a veces parece que uno puede dar más frutos que otro, pero siempre hay fruto. Siempre. Ahora, fijaros que el tercer grupo es el más complicado porque está como en una región que puede confundirnos. Fijaros que el tercer grupo habla de aquellos que recibieron la palabra con gozo. Incluso escuchan la palabra y la reciben enseguida, con gozo. Entonces imagínate, estás compartiendo el Evangelio y la persona dice, sí, lo veo, qué bueno, yo quiero esto para mí, yo quiero esto para mí. Entonces tú oras con ella y dices, Señor, gracias, un alma más para ti. No, la sensación es que abrazó la palabra y la Biblia dice que sí, lo reciben con gozo. Pero luego vienen las tribulaciones del mundo. Incluso dice que las ganancias, el dinero, la codicia o incluso la persecución por la fe vienen y o les ahoga como espinas que ahogan y no dejan crecer y se muere, o si no es como un suelo que tiene un poquito de tierra y piedra, no puede tener profundidad y ahí se muere también. Ahora, en este tiempo entre que la persona abraza la palabra y que se puede ver que no hay fruto, uno queda ahí, no sé, no puedo saber, ¿no? Si de verdad la persona ha entendido, ha recibido la revelación, ha creído en Cristo, se ha arrepentido, no se puede saber. Y esto es lo más complicado, ¿no? Es decir, que tenemos la tendencia muchas veces o a juzgar mal, ¿no?
decimos, no, este no se ha arrepentido. Y la persona sí se ha arrepentido. O si no, decir, no, este ya tiene todo hecho, ya el Señor te guíe, ¿no? Y lo abandonamos a su suerte. Cristo dijo, por los frutos los conoceréis. Cristo estaba hablando de líderes que estaban queriendo, ¿no?, engañar a la gente, pero esto sirve para cualquier cristiano. Por los frutos conoceremos. Ahora, claro, los frutos no es de estar un día con la persona o una hora en la semana. Los frutos es de convivir, estar junto, conocer profundidad, cosas que pasan en su vida, cómo reacciona delante del confronto de Dios, ¿no?, de la confrontación del Dios, de la exhortación de Dios. Es una persona que se rinde, una persona que se arrepiente, una persona que quiere, ¿no?, exaltarse a sí mismo, una persona que quiere exaltar al Señor. ¿Cómo está, ¿no?, el fruto del Espíritu, ¿no?, el gozo, la mansedumbre, la paz, ¿no?, la fidelidad, la benignidad, el dominio propio? ¿Dónde está? Los frutos lleva tiempo para conocer. Y Cristo nos dijo que por los frutos conoceremos. Y vemos por Simón que parecía, pero no era, ¿no? Ahora, antes de ver esto, vamos a seguir leyendo el texto. Versículo 14 dice, cuando los apóstoles que estaban en Jerusalén oyeron que Samaria había recibido la palabra de Dios, enviaron allá a Pedro y a Juan, los cuales, habiendo venido, oraron por ellos para que recibiesen el Espíritu Santo, porque aún no había descendido sobre ninguno de ellos, sino que solamente habían sido bautizados en el nombre de Jesús. Entonces les imponían las manos y recibían el Espíritu Santo. Entonces, no voy a entrar en cuestiones más profundas, ¿no?, de este texto, porque aquí hay tela. Nosotros ya hemos recibido en el congreso, ¿no?, que vino el pastor Francisco Portillo, ¿no?, si no me equivoco, es su apellido. Él nos habló del Espíritu Santo de Dios, de cómo es su obra, cómo Él trabaja en nosotros. Y aquí vemos que Él hace una distinción en este texto, que el momento que fueron bautizados en el nombre de Jesús y el momento que recibieron una llenura del Espíritu Santo de Dios. Sabemos que Dios es solo uno, ¿no? En el momento que fueron bautizados, es cierto que empezó la obra de santificación en sus corazones, pero hay un derramar del Espíritu específico, una llenura que el Señor tenía para ellos, y en aquella época incluso era especialmente necesario que fuese de esta manera, porque ¿cómo podrían comprobar los judíos que un pueblo que ellos consideraban como impuros, inmundos, cómo los judíos podían comprobar, los judíos creyentes ahora, ¿no?, en Cristo, que estos de verdad estaban siendo recibidos delante de Dios Padre como hijos también, a través de esta llenura y de esta manifestación que decían, y recibían el Espíritu? Pero como ellos sabían, ¿no?, tenía que ser algo visible. Y hay muchos, ¿no?, pastores que coinciden de que seguramente es porque ellos tenían alguna manifestación externa, podían orar en otras lenguas o incluso tener algo como fue en Pentecostés, ¿no? Algo visible hubo porque está claro que ellos recibían en aquel momento al Espíritu Santo. Y era necesario porque los judíos hermanos veían, sí, el Señor se está derramando, el Señor está llenando, está ampliando ahora su pueblo. Ya no es simplemente el pueblo judío que tiene derecho al pacto de Dios, sino que ahora en Cristo Jesús todos los pueblos, toda lengua, ¿no?, pueblo y nación, puede estar dentro de este pacto que Cristo hizo a través de su sangre. Entonces, seguimos. Ahora vamos a ver el verdadero Simón. El versículo 18 dice, cuando vio Simón que por la imposición de las manos de los apóstoles se daba el Espíritu Santo, les ofreció dinero, diciendo, dadme también a mí este poder, para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¡Fua! Al leer esto, hermanos, podemos darnos cuenta de que a veces las intenciones de los corazones no son las más puras.
A veces hay personas que parecen ser discípulos de Cristo. Él estaba allí, él estaba caminando con Felipe, él vio milagros, vio cosas. Pero ¿cuál era el deseo de su corazón, hermanos? ¿Cuáles fueron las palabras que él dijo que están expuestas aquí? Hagamos un análisis. ¿Cómo fue con aquel hombrecito que era bajito que se subió en el árbol? ¿Sí? Zaqueo. ¿Cómo fue su encuentro con Cristo? Cristo dijo, voy a comer en tu casa. Pronto se arregló todo. ¿Y cuál fue la expresión que él tuvo con Cristo? Cristo, este poder que tú tienes, quiero tenerlo también, ¿ah? No, ¿verdad? Su expresión para con Cristo fue, miserable soy, Señor, porque he robado a la gente. Pero yo quiero decirte que lo que he robado lo voy a restituir. Fijaros, el fruto de arrepentimiento. ¿Cómo luce un corazón que de verdad creyó, se arrepintió y está quebrantado y está transformando su vida? Ahora, aquí lo que vemos en Simón es que él sigue en lo mismo, hermanos. Él estaba acostumbrado a vivir haciendo cosas para que la gente le viese como alguien lleno de poder, y ahora él ve que los apóstoles imponen las manos, la gente recibe el Espíritu Santo de Dios y dice, yo quiero este poder porque yo no puedo quedarme detrás. Estos ahí están, mira, como los poderosos, y yo ahora voy a ser como un normalito, como un cualquiera. No, yo quiero este poder. Y luego, ¿qué pensó? Estoy acostumbrado a hacer las cosas a mi manera. Bueno, cojo dinero y lo compro. Y entonces ofreció dinero a los apóstoles como si pudiese comprar el don de Dios con dinero. Hay gente que yo conocí, hermanos, que nació en un hogar cristiano, pero Dios no tiene nietos. Entonces la persona va creciendo, todos la consideran como cristiano porque al final nació en un hogar cristiano, tiene un lenguaje cristiano, ¿no? Tiene maneras de ser que es distinto de la gente porque fue rodeado, ¿no?, de un ambiente y esto, pero cuando vas a apretar, necesitas jugo, no sale nada. Porque no fue una persona que nació de nuevo, es un simpatizante. Vive en una fe superficial muchas veces. Hay personas que incluso escucharon de Cristo como Simón, que incluso han recibido el mensaje con gozo, e incluso dijeron, no, quiero bautizarme. Pero luego cuando preguntas, y yo ya he preguntado a algunas personas, ¿y por qué te has bautizado? Y hay algunos que me dicen, no, es que dijeron en la iglesia que era lo que tenía que hacer para estar dentro del pacto con Dios. Dije, ¿cómo? Es decir, si yo necesito ser bendecido, para ser bendecido por Dios necesito bautizarme, vale, bautízame porque quiero ser bendecido. ¿Qué intención del corazón es entonces de seguir a Cristo, de negarse a sí mismo? ¿Me entendéis? Es algo más como que voy a cumplir lo que está aquí para abrir los cielos, ¿no? Abre los cielos, Señor, y derrama tu bendición sobre mí porque me he bautizado. Y vemos en la palabra que el bautismo no es un sello para salvación. Simplemente porque la persona sumergió en agua no significa que es un discípulo de Cristo. Porque conocemos por los frutos. Incluso hay gente que repitió la oración, ¿no?, y fue bautizado. Y ahora vamos a lo más terrible, ¿no, hermanos? Personas que están sirviendo a Dios en el púlpito, predicando la palabra, pero que tienen una fe superficial y están acostumbrados a usar la palabra de Dios para manipular a las personas, para que las personas estén enganchadas a ellos. Pero cuando aprietas, Cristo ahí no está. El versículo 18, él dijo, bueno, Simón, ¿no?, viendo que por la imposición de las manos recibían el Espíritu Santo, entonces él dijo, dadme también a mí este poder para que cualquiera a quien yo impusiere las manos reciba el Espíritu Santo. ¿Qué quería Simón, hermanos? ¿Qué está expresando con esto que él quería? Él quería seguir con lo suyo. No había entendido nada. Dijo que cree en Cristo, dijo que se bautizó, pero estaba en lo mismo. Quiero ser visto como grande, quiero seguir
Que el pueblo me siga viendo como grande. Aún estando rodeado por hermanos, aún viendo las maravillas, las señales, aún así su corazón seguía él mismo. Parecer ser grande ante los demás. Segunda de Corintios 11, 13 y 15 dice, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan. Fijaros la similitud con Simeón. Se disfrazan, Simón, ¿no? Se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla porque el mismo Satanás, ¿qué hace? Se disfraza como ángel de luz. Así que no es extraño si también sus ministros se disfrazan como ministros de justicia, cuyo fin será conforme a sus obras. Entonces, ese es el punto, que podemos también tener una mirada hacia afuera y decir, ¿de qué fuente estamos bebiendo? Por eso hoy en día es tan peligroso, ¿no? Personas que dicen, no, esto de ir a la iglesia es cosa de hombres. Yo sigo a Dios, no sigo al hombre. Entonces no quieren congregarse y se quedan solos en casa mirando predicaciones. Entonces, esto es un peligro enorme porque hay cantidad de cosas, cantidad de predicaciones hoy en día que son engañosas. Y el Señor nos manda guardar de los falsos profetas. En Mateo 7:15 dice, guardaos de los falsos profetas que vienen a vosotros vestidos de ovejas, pero por dentro son lobos rapaces. Por sus frutos los conoceréis. ¿Acaso se recogen uvas de espinos o higos de los abrojos? Así todo buen árbol da buenos frutos, pero el árbol malo da frutos malos. ¿Veis que el Señor está hablando de esencia? El Señor está hablando de esencia del corazón. Él no está hablando que, bueno, es que si es un creyente está luchando contra el pecado, está en un proceso de santificación. No, Él está hablando de una raíz, una esencia de maldad y una esencia de bondad que es el sello del Espíritu Santo cuando uno nace de nuevo. Porque hacemos lo bueno, no porque se nos nace porque somos buenos, sino porque el Espíritu de Dios nos guía, porque Cristo dijo, sin mí nada podéis hacer. Entonces, el Señor dice, el 18, ¿no? Dice, no puede el buen árbol, dar malos frutos, ni el árbol malo dar frutos buenos. Todo el árbol que no da buen fruto, ¿qué le pasa? Es cortado y echado en el fuego. Así que por sus frutos los conoceréis. Claramente el Señor está hablando de aquellos que nacieron de nuevo y aquellos que no. Aquellos que la Biblia dice que son guiados por su Espíritu y aquellos que no. ¿Cuál fue la respuesta de Pedro, hermanos, con Simón? Y con esto vamos terminando. Hechos 8:20 dice, entonces Pedro le dijo, tu dinero perezca contigo, porque has pensado que el don de Dios se obtiene con dinero. Dicen que a la hora de hacer la traducción, ellos usaron un lenguaje un poco más ameno de lo que Pedro dijo. Pero Pedro fue un poco más contundente y habló palabras un poco más fuertes de lo que recibimos en la traducción en nuestro idioma, porque les parece demasiado duro a la expresión de Pedro. Es como que tu dinero y tu dinero y tú al infierno, algo así. Fue una expresión muy dura, muy fuerte. Pero él dijo, no tienes tú parte ni suerte en este asunto. ¿Cómo que no, hermanos? Si él no dijo que creía en Cristo. Él no se bautizó. ¿Cómo que no tiene parte en esto? ¿Veis que es posible tener una fe superficial, aparentar ser una cosa pero no serlo? Y luego dice, no tienes parte en este asunto, ni suerte en este asunto, no, porque tu corazón no es recto delante de Dios. Es decir, has profesado sí que crees en Cristo, te has bautizado sí, pero tu corazón sigue igual. No ha habido un cambio de corazón, no ha habido un arrepentimiento, no has nacido de nuevo. Y dice, 22 dice, arrepiéntete pues de esta tu maldad y ruega a Dios si quizá te sea perdonado el pensamiento de tu corazón, porque en miel de amargura y en prisión de maldad
veo que estás. En hiel de amargura y en prisión de maldad estás. Qué curioso, ¿no? La palabra dice, el que Cristo liberó, libertare, ¿no? Verdaderamente será libre. Y cómo este hombre está preso, está atado, en hiel de amargura, en prisión de maldad. Algo no cuadra, ¿verdad? Porque él estaba viviendo esta fe superficial. Él estaba simpatizando. Me gusta esta idea. Me atrae ver que hay manifestaciones de poder. Yo estoy acostumbrado con esto y quiero meterme allí y quiero ser uno de ellos. Incluso si tengo que pagarlo para ello, lo voy a hacer. Pero de Cristo, de arrepentimiento, de muerte al yo, no hay ninguna manifestación aquí. No hay ningún fruto de arrepentimiento. Tanto que Pedro le dice, arrepiéntete. Ahora, hermanos, ¿cuál es la reacción de Simón al ser confrontado? Él dice, ¡ay, sí, miserable hombre que soy! No, se puso de rodillas a llorar, decir, Señor, soy un miserable. Estoy queriendo tratar lo que es espiritual, lo que es puro, lo que es santo. Lo estoy queriendo tratar como si fuese un comercio, como si fuese un objeto. Señor, soy un miserable. ¿Fue esta la reacción de Simón? No, ¿verdad? Fijaros lo que él dijo, el versículo 24 dice, respondiendo entonces Simón dijo, rogad vosotros por mí. Es decir, no quiero ni yo orar para que Dios hable conmigo ni nada. Rogad vosotros, vosotros que sois los poderosos. Fijaros su corazón cómo estaba. Rogad vosotros por mí al Señor para que nada de esto que habéis dicho venga sobre mí. Qué triste, hermanos. Qué triste. Si uno vive una vida ignorante sin haber sido expuesto a la gracia de Dios, como él fue, de ver con sus ojos, y se muere, si uno no vio todo esto, uno dice, bueno, no lo vio, ¿no? Quizá, si lo hubiese visto, ¿no? A veces pensamos. Ahora, una persona que vivió, estuvo, parecía, y luego no, es muy triste, ¿verdad? El Señor nos llama a una reflexión profunda en esta mañana, ¿no? Sobre qué clase de fe estamos teniendo con el Señor, qué clase de relación estamos teniendo con el Señor. Y luego al final, el versículo 25 dice, y ellos habiendo testificado y hablado la palabra de Dios, se volvieron a Jerusalén y en muchas poblaciones de los samaritanos anunciaron el Evangelio. Y con esto termino, hermanos. Los discípulos seguían haciendo lo que estaban haciendo, anunciando el Evangelio por donde iban y estaban en peligro de muerte. Sabían que estaban siendo perseguidos, pero seguían haciendo lo suyo. ¿Por qué? Porque era ya su vida. Y entonces aquí yo creo que podemos ver dos clases de personas, ¿no? Puede ser que en esta mañana te has dado cuenta que tu relación con Dios no es genuina, no es profunda, no es auténtica, es una relación de simpatizante. Mira, me gusta que Cristo sea amor, ¿no? Que Dios sea amor, me gusta que Dios me bendiga, me gusta pensar que Dios me va a dar todo de bueno, pero cuando Dios requiere de ti y quiere probar tu fe, no está, no lo encuentra. Se ahoga con los placeres de este mundo, se ahoga con las cosas de este mundo. Entonces, si esto es lo que está pasando a ti, Dios te da la oportunidad en esta mañana, si Él te ha permitido verlo, de que te arrepientas y que digas, Señor, me rindo a ti en esta mañana. Rindo mi corazón a ti, Señor. Proverbios 28:13 dice, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. Y la otra clase, ¿no?, de personas que puede haber en esta mañana escuchando la palabra son hijos de Dios que nacieron de nuevo, pero estás viviendo de una manera irresponsable delante del Señor. Y el Señor
te está alertando en esta mañana a que dejes de huir de tus responsabilidades, a que dejes de huir de lo que Dios te está mostrando que Él quiere que hagas. Dejes de huir de los momentos que Él te lleva a la muerte y tú quieres guardar tu vida para que digas, Señor, quiero estar dispuesto a morir. Y que puedas hablar al Señor diciendo, Señor, me arrepiento de estar actuando como Jonás. Estoy escuchando tu voz, sé lo que tú me quieres decir, pero estoy siempre postergando y dejando para después lo que es tu voluntad en mi vida. El Señor te da la oportunidad también de que te arrepientas esta mañana. Como Cristo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos está cerca. Vamos a estar de pie, vamos a orar.